Amigos de RPM, bienvenidos una vez más a este encuentro que tenemos en esta pantalla para vivir las circunstancias que nos da nuestro automovilismo. Segunda fecha del campeonato de la temporada 2022 con 5 categorías que se hicieron presentes y fecha doble para la 1300 centímetros cúbicos que tuvo carrera con pilotos titulares y pilotos invitados. En este comienzo de desarrollo de esta segunda fecha, en este programa tendremos la presentación de las categorías Fórmula Santacruceña y el Turismo Pista Santacruceño, que corrió el día sábado el Turismo Pista su serie y también la final el día domingo. Alternativas de estas dos competencias y en los programas venideros tendremos el desarrollo de lo que hicieron cada una del resto de las categorías, como por supuesto el stock patagónico, la 1300 centímetros cúbicos y la 1600 centímetros cúbicos. Este fin de semana hay karting en el Kartódromo Malvinas Argentinas, en la actividad que prosigue por supuesto, y tendremos el día sábado, ya que es feriado, por supuesto las alternativas de la fecha 2, también de la especialidad de los cajeros y de la categoría Estel. Vamos a hacer la pausa y venimos con lo que dejó Fórmula Santacruceña y el TPS, el Turismo Pista Santacruceño. José Luis Baños SRL, todo para la construcción. Cemento, hierro, chapas, aberturas, termotanques, calefactores, cocinas, sanitarios, agua, gas, herrajes, herramientas, máquinas y bazar. José Luis Baños SRL, materiales y ferretería. Visítanos en nuestras renovadas instalaciones en Avenida Gregores 113 de Río Gallegos. Teléfono 02966 42 22 40. Atendemos con todas las tarjetas. Miguelito Automotores. Compras, ventas con financiación propia. Comunicate a los teléfonos 02966 420 968, 15 64 67 94, 15 27 88 36. O vení a visitarnos a Hipólito Yrigoyen 330 o a Hipólito Yrigoyen 143. Te esperamos. Oxígeno Patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966 420 055, 431 652. Celular 02966 60 21 43. Email oxígeno@infovia.com.ar. Oxígeno Patagónico, a su servicio. Rectivial SRL. Tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes y además alivianado y equilibrado de bielas, lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial SRL, con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos. Peisa. La solución más segura en radiadores, calderas, pisos radiantes, agua caliente sanitaria y climatizadores de piscinas. Calefacción y agua caliente sanitaria con el mejor rendimiento y bajo consumo de energía. Distribuidores en todo el país. Peisa, la generación del clima. www.peisa.com.ar. Distribución en Santa Cruz. Suministros Pablo Monte. Avenida San Martín 2090, Río Gallegos. Quimba Minuto y Quimba Repuestos. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con el servicio de siempre para vos y tu auto. Cambios de aceite de motor, de caja y diferencial. Cambios de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante y pastillas de freno. Escobillas para todas las marcas. Reserve turnos. Quimba Repuestos, Peugeot y Citroën originales y con envíos al interior. Te esperamos en Vélez Sarsfield 384, Río Gallegos.
Matafuegos, ferretería y oxígeno El Fuerte. Todo lo que busque y más. Herraje para el campo, herramientas especiales para mecánicos, herramientas eléctricas, ferretería industrial para empresas, motosierras y cadenas para todas las marcas. Trabajamos a pedido. Consulte con su comisionista, despachamos contra reembolso. El Fuerte, cada día más fuerte. Corrientes 287, Telefax 428-43, 423-293, Río Gallegos. Polideportivo Díaz, canchas de alquiler de fútbol y de pádel. Escuelita de fútbol del Club Juventud Unida con los mejores profesores, Gerson y Carlos Holguín. Inicio en marcha. Informes e inscripciones al teléfono 2966 38 17 17. Instalaciones a entrenar. Pedidos de turnos al 2966 70 18 70. Juan Barc, esquina Río Grande. Polideportivo Díaz. Este espacio es auspiciado por Sanco Seguros, Organización Posada, en Presidente Alfonsín 327, teléfono 427-120. Sucursal Atención de Siniestros en Perito Moreno 388, teléfono 431-597. Sanco Seguros, Organización Posada, Río Gallegos.
poco y se detiene el tiempo en tu cara y se te acaba el cuento de hadas y se te mueve el piso, el cielo y no sabes ni cómo te llamas. Oh, no. Y sientes que la Virgen te habla, sientes que el silencio te embriaga y quieres gritar y gritar y gritar y no encuentras palabras y cuelgas los ojos de la ventana y vives ¡Qué momento! ¡Qué momentito! 44 sabores únicos en calidad y sabor. Delivery 422-008, Sapiola 595. El número 1 de los helados presenta al piloto Pole Position. Mariano, te decía un debut esperado, ¿no? Un debut soñado, la verdad. La verdad que totalmente un sueño hecho realidad, debutar y hacer las 2 pole, la verdad que es increíble, no caigo, estoy totalmente contento. Pero vuelvo a repetir que es totalmente agradecimiento a toda mi familia, a todos mis amigos que me apoyan siempre, a Sacarello, a toda la familia Sacarello que me prestó el auto, confió totalmente en mí y gracias a él hoy puedo estar acá corriendo con su auto, que la verdad que se porta de bien. A mi viejo más que nada, que es el que más labura en el auto, nos hemos quedado hasta cualquier hora durante la semana trabajando para que todo salga bien, así que totalmente agradecido a todos los que están conmigo. 2 tandas distintas de todas maneras, ¿hiciste los mejor tiempo en las 2 tandas? Sí, 2 tandas distintas. La primera tanda no sabíamos si poner cubierta de lluvia o cubiertas lisas. Íbamos a poner de lluvia, pero resulta que no coincidían las llantas, así que no quedó otra que poner lisa. Estaba la pista muy rara, habían curvas en las que podías acelerar, otras en las que te sacaba el culo, otras en las que te barría la trompa. Y ahora la pista ya estaba seca, ya estaba para hacer vuelta rápida, así que salí a dar todo nomás, que como siempre. Y por suerte salió la vuelta redondita en la última, creo que Candela se había acercado, pudimos hacer un poco más de diferencia en la última vuelta donde iba calentando la goma. Así que de 10, me cayó de 10 el circuito, el auto, todo. ¿Con buen ritmo? Con buen ritmo, por suerte el auto no se cayó nada, yo me pude adaptar rápido, creo que hicimos 5 vueltas en 4 décimas, buen ritmo. Así que lo único que tendremos que hacer será repasar todo el auto para mañana, que no se caiga nada en la final. Y tratar de sacar una falla, teníamos una falla saliendo al riñón que nos perjudicaba un poco, por eso que venía arriba no sabía si estábamos primero, segundo, último, porque tenía esa falla. Así que vamos a tratar de sacar esa falla para mañana. Bueno, lo mejor para la carrera, por supuesto, y felicitaciones por este sueño hecho realidad. Dale, muchísimas gracias. ¡Qué momento! ¡Qué momentito! 44 sabores únicos en calidad y sabor. Delivery 422-008, Sapiola 595. El número 1 de los helados presentó al piloto Pole Position. Grilla de partida de la Fórmula Santacruceña, Mariano Ríquez en la primera posición, debut y pole. Candela Riestra segunda, tercero Miguel Ángel Neil, cuarto José Alvarado, quinto Lautaro Obando, sexto Agustín Campana. Séptimo Ezequiel Pereira, octavo Alejandro Zarzo y noveno Raúl Vidal. Esta es la grilla que tenía esta fecha para la Fórmula Santacruceña. Así está el lanzamiento de la competencia, que en definitiva se llevó a cabo a 13 giros, en los cuales, bueno, tuvieron varias alternativas los pilotos. La punta de la competencia la tenía Mariano Ríquez, muy buen debut de este chico que viene desde el karting. Atrás venía Neil, quien venía haciendo una buena carrera también. En la tercera posición allí venía Pereira y también Candela, que tuvo dificultades con su caja de cambio en la largada, que perdió varias posiciones, pero que después pudo ir recuperándose a medida que avanzaba la carrera. Lo cierto es que fue entretenida la carrera, más allá de Mariano, que sacó ventaja apenas comenzada la carrera. Atrás venía la lucha, ¿no?, por cada una de las posiciones. Así lo veíamos a Ezequiel Pereira luchando para poder pasarlo a Neil en una lucha que tuvo bastante tiempo en pista. Allí aprovecha Candela esta salida casi de pista, casi se toca con Neil Pereira, y de esa forma, bueno, se fueron
dando las circunstancias de la carrera, con las cuales obviamente también vamos a decir que hubo rápidos abandonos también, de las 13 vueltas. Por ejemplo, José Alvarado, que venía allí, el auto azul que viene atrás de este par de autos iguales, que en definitiva son Obando y Alejandro Oyarzo. José Alvarado dio 6 vueltas nada más. Miguelito Neil, que venía en buena lucha, obviamente también desertó de la competencia al cabo de 7 giros nada más. Ahí venía Candela tratando de recuperar la posición que había tenido en su lanzamiento. Pero bueno, así estuvo la cuestión. El vehículo amarillo que estamos viendo corresponde a Oyarzo, que ya venía en lucha en esta competencia, en este caso en el 4º lugar, ¿sí? Con Obando, que venía por detrás. Lo cierto es que también perdieron vueltas 3 pilotos de los que obviamente habían hecho su lanzamiento. Estos fueron Raúl Gabriel Vidal, el debutante en esta categoría, Lautaro Obando y Agustín Campana. En este caso vamos a decir también que Mariano Ríquez desde el principio comandó las posiciones, no tuvo problemas realmente en lo que hace a la punta, porque la lucha venía por detrás de él, donde aquí vemos a Miguel Ángel Neil, que todavía estaba en competencia, seguido de Candela Riestra y de Nano Oyarzo, que venía también en pugna por algún lugar en el podio. Estuvo entretenida la carrera, más allá de la punta, esto hasta mientras estuvo Miguelito Neil en carrera con Candela por detrás y Oyarzo a la expectativa. La verdad que fue entretenida la competencia de la fórmula en tanto y en cuanto hubo lucha. Lo cierto es que, bueno, tras las 13 vueltas que se dieron, vamos a decir que Mariano Ríquez fue el ganador, seguido de Candela Riestra, que obviamente aprovechó su oportunidad, lo pasó a Miguelito, que después desertaría tras 7 giros. Oyarzo se mantuvo allí a la expectativa también, trompo de Ezequiel Pereira, así lo vemos, que se va afuera, retoma de todas maneras la carrera y con esto logra cumplimentar también las 13 vueltas a las que se corrió en el circuito número 1 con chicana, que es de 2.369 metros. Allí Miguelito se fue afuera, Miguelito Neil, y después ya desertaría de la competencia. Una pena, porque en definitiva es un autito que siempre está para dar lucha, pero bueno, circunstancias, las carreras tienen un montón de cosas, siempre se dice lo mismo, ¿no? Las carreras hay que correrlas. Se puede andar bien el día viernes de prueba, se puede andar bien el sábado, y el domingo la carrera se presenta con otro panorama. O a la inversa también, ¿no? Por ahí no pegás una el viernes, el sábado complicado, y el domingo embocaste una muy buena carrera, ¿no? Ahí va tranquilo Mariano Ríquez, seguido de Candela, que ya tenía una buena ventaja Mariano con respecto a Candela, lo cual obviamente le permitía hacer los radios ideales, ¿no? Aquí lo vemos al auto número 4 todavía de Lautaro Obando, que ya había perdido una vuelta en lo que hace a la competencia. Mariano Ríquez allí en la punta, haciendo el dibujo, diría, ideal, ¿sí? Sin presiones y con Candela Riestra lejos, con un Lautaro Obando que venía ya con vuelta menos, intercalando posiciones con quien venía en la tercera posición, que era Alejandro Nano Oyarzo, con el auto amarillo que veíamos allí en pantalla hace un ratito nada más, y que vamos a visualizar en un rato. Aquí estaba Mariano también sacando otra vuelta para quienes venían por delante, allí haciendo una maniobra, te diría arriesgada inclusive, ¿no? Porque va a sacar ventaja, pero por allí una maniobra que podría haber tenido más cuidado, le salió bien de todas maneras, y esto hay que destacarlo también. Así que sin oposición fue el ganador Mariano Ríquez. Candela Riestra mantuvo expectativa porque, como decía, estaba lejos, ¿sí?, de la posición de Mariano Ríquez, pero bueno, siempre hay que correr, como dijimos. Tras los giros, el mejor registro de tiempo fue para Mariano Ríquez,
1 minuto 03.900 a 133 kilómetros 441 metros. Ahí está la bajada de la bandera para Mariano, que obtuvo en este debut un buen triunfo, hizo la pole y se ganó la carrera. Allí está llegando retrasados, Candela Riestra, quien arriba en la segunda posición. Allí están el resto de los competidores que van buscando la bajada de la bandera, con vueltas menos. Allí entra Nano Zarzo y por supuesto final de la competencia de la fórmula. Ganador Mariano Ríquez, Candela Riestra segunda, tercero Alejandro Zarzo, cuarto Ezequiel Pereira, 12 vueltas para Agustín Campana, 12 vueltas para Lautaro Obando. El resto de los pilotos también cumplieron con lo suyo. Raúl Vidal 12 vueltas, Miguel Ángel Neil abandonó al cabo de 7 y José Alvarado al final de 6 vueltas. Bueno, Candela, nueva fecha, podio, con dificultades al comienzo. ¿Qué pasó? Sí, la verdad que pensamos que habíamos arreglado el tema de los cambios. Ya ayer a la noche le metimos bastante a eso y no tuve inconvenientes hasta la largada. Parece que se encachila ahí y quise ponerle tercera, no me entró y puse la cuarta y obvio que la aceleración no fue la misma y bueno, ahí perdí un par de posiciones y después veníamos remontando, veníamos bien. Y apareció la falla que la tenemos ya de la carrera pasada, así que nada, complicado, hay que meterle presupuesto y un par de repuestos que para esta no llegaron, que esperemos que para mayo esté. Trabajo para el mecánico. Sí, la verdad que el motor creo que tiene sus añitos y la caja también, ya están pidiendo basta, así que sí, pero bueno, como no llegaron los repuestos sabíamos desde ayer que veníamos con lo que había y bueno, era tratar de terminar, más cuando me comentaron que capaz los que estaba peleando el campeonato se habían quedado, me servía más los puntos y pensar un poco más en cabeza fría que tratar de ganarla y matarme. Seguro, de todas maneras, bueno, uno aprende con los años, vos sabés que hay que sumar todas, ¿no? Y en definitiva un segundo puesto, con la dificultad de que arrancaste, bien. Sí, la verdad que creo que nos vamos contentos, o sea, con el rendimiento del auto, creo que uno obvio que busca estar adelante porque sabemos que el auto está, pero bueno, hay que buscar esos repuestos y esas cosas que son como los mínimos detalles, pero a la hora de la carrera nos cuesta mucho. Seguro. Bueno, de todas maneras, a ver, quienes te hicieron performance buena en la primera, en esta no la hicieron, entonces bueno, están las cosas parejas también, en lo que hace a puntos, ¿no? Sí, obvio, es lo que te digo, yo sé que hay que sumar todas, hay que tratar de terminar, sabíamos que podía ser que la falla estuviera, porque hoy a la mañana estuvimos entrando y saliendo y nunca la encontramos, así que era muy probable que la falla siga ahí. La verdad que tocar sin probar es medio arriesgarse a. Y bueno, nada. ¿A quién se lo dedicas? No, a todos los del taller, porque sé que le meten mucho, sé que, o sea, a todos nos gustaría estar un poco mejor. A mi mamá, que bueno, es la que me deja ir y venir y poder estar acá. Y bueno, nada, a toda la gente que me acompaña, la verdad que estoy muy contenta de estar acá. Disfrútalo. Gracias. Mariano, seguimos con el sueño haciéndolo realidad, ¿no? El debut, el pole y ahora la carrera, donde hiciste una carrera bárbara porque te fuiste para adelante tranquilo, solo, manejaste a tu gusto. Sí, buenas tardes para vos, para toda la televidencia. La verdad que sí, un sueño hecho realidad, soñé con esto muchísimo, creo que soy chiquito. Ya soñar que debutar y ganar creo que ya era demasiado, nunca me lo imaginé, todavía no caigo, la verdad que es un sueño cumplido, estoy soñando con los ojos abiertos. Pero esto, la verdad, como decía antes, es principalmente gracias a toda mi familia, a mis viejos, a mis hermanos, a mis amigos. Gracias a la familia Zacarello también que me prestó el auto, que si él no me prestaba el auto no podría estar acá cumpliendo un sueño de correr, de compartir un fin de semana con mi familia, con mi viejo también como piloto. Así que es todo agradecimiento porque hay mucha gente la que me ayudó, mucha gente la que me apoyó siempre. A toda la gente que también se tomó un tiempo para venir a verme, para venir a tomar un mate, para venir a alcanzar una herramienta, a esa gente también le agradezco muchísimo. Bueno, la verdad que felicitaciones por este debut y disfrutalo, por supuesto, porque esto es parte de la historia. Esto por ahí no caes, pero esto queda en la historia. Sí, la verdad que no caigo, no sé si ya habrá habido uno que debute y gane en la fórmula, la verdad que no sé, pero es un sueño cumplido, como te decía. Soñar, debutar y ganar para mí ya era mucho, ya estaba soñando demasiado, estaba en el quinto sueño y hoy estoy acá haciéndolo realidad, la verdad que no caigo, estoy muy contento, voy a festejar hasta la otra fecha más o menos. Disfrútalo, mi viejo. Dale, muchísimas gracias.
Este espacio es auspiciado por Sanco Seguros, Organización Posada, en Presidente Alfonsín 327, teléfono 427-120. Sucursal Atención de Siniestros en Perito Moreno 388, teléfono 431-597. Sanco Seguros, Organización Posada, Río Gallegos. Quimba Minuto y Quimba Repuestos. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con el servicio de siempre para vos y tu auto. Cambios de aceite de motor, de caja y diferencial. Cambios de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante y pastillas de freno. Escobillas para todas las marcas. Reserve turnos. Quimba Repuestos, Peugeot y Citroën originales y con envíos al interior. Te esperamos en Vélez Sarsfield 384, Río Gallegos. Polideportivo Díaz, canchas de alquiler de fútbol y de pádel. Escuelita de fútbol del Club Juventud Unida con los mejores profesores, Gerson y Carlos Holguín. Inicio en marcha. Informes e inscripciones al teléfono 2966 38 17 17. Instalaciones a entrenar. Pedidos de turnos al 2966 70 18 70. Juan Barc, esquina Río Grande. Polideportivo Díaz. Oxígeno Patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966 420 055, 431 652. Celular 02966 60 21 43. Email oxígeno@infovía.com.ar. Oxígeno Patagónico, a su servicio. Rectivial SRL. Tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes y además alivianado y equilibrado de bielas, lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial SRL, con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos. Peisa, la solución más segura en radiadores, calderas, pisos radiantes, agua caliente sanitaria y climatizadores de piscinas. Calefacción y agua caliente sanitaria con el mejor rendimiento y bajo consumo de energía. Distribuidores en todo el país. Peisa, la generación del clima. www.peisa.com.ar. Distribución en Santa Cruz. Suministros Pablo Monte. Avenida San Martín 2090, Río Gallegos. Fiambrerías El Francesito, la mejor variedad en fiambres y quesos, la mejor calidad, los mejores precios y por supuesto la mejor atención. Visítanos en Perito Moreno, esquina Mariano Moreno, Avellaneda, casi Sarmiento, y en nuestra nueva sucursal, El Francesito SAS, en Maipú 490, casi esquina Salta. Teléfonos 02966 432 367 y 02966 427 334. Todos vamos a Fiambrerías El Francesito. Miguelito Automotores. Compras, ventas con financiación propia. Comunicate a los teléfonos 02966 420 968, 15 64 67 94, 15 27 88 36. O vení a visitarnos a Hipólito Yrigoyen 330 o a Hipólito Yrigoyen 143. Te esperamos.
¡Qué momento! ¡Qué momentito! 44 sabores únicos en calidad y sabor. Delivery 422-008, Sapiola 595. El número 1 de los helados presenta al piloto Pole Position. Emiliano, bueno, segunda fecha, nuevamente Paul. Sí, por suerte se nos pudo dar de vuelta. La verdad que el auto anda muy bien desde la fecha pasada, bueno, desde antes de que corría Gustavo. La verdad que el auto anda muy rápido y bueno, por suerte se nos dio con 30 kilos, que no es poco. Se nos acercó bastante Marco, hasta de casualidad Un suspiro, pues. Sí, fue nada, tan empatados los tiempos, así que nada, seguramente la serie va a estar un poco reñida. Seguro. ¿El ritmo es bueno? Sí, el ritmo bueno porque de hecho la última vuelta de clasificación que di fue media décima nomás, más lenta que la rápida del todo, así que anda muy bien el auto, pero bueno, los kilos obviamente que se sienten. La pista está media lavada, ¿no? Sí, está rara porque bueno, por ahí en algunos pianos están un poquito húmedos todavía, pero bueno, yo calculo que con el transcurso del día y demás va a agarrar un poquito más de grip. Seguro. Bueno, ¿está para aguantar la serie? Sí, yo creo que sí, el auto anda bien. Por suerte le pudimos quitar esa espantada de cola que tenía entre la curva 1 y 2, ahora lo puedo hacer bastante más tranquilo. Y bueno, anda bien, lo que pasa es que bueno, en el momento de acelerar los 30 kilos se notan, ¿viste? Así que nada, vamos a tratar de no equivocarnos y de tratar de hacer una linda serie. O sea que va a tener que aguantarlo a Marco o al que venga atrás. Y sí, la verdad es que clasificamos todos muy juntitos, tanto Marco, Fede, Agustín, estamos todos ahí, así que nada, seguramente la serie va a ser bastante entretenida. Ojalá que sea así, lo mejor. Ojalá que no, pero bueno. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Que ande bien. Dale, gracias. ¡Qué momento! ¡Qué momentito! 44 sabores únicos en calidad y sabor. Delivery 422-008, Sapiola 595. El número 1 de los helados presentó al piloto Pole Position. Esta es la grilla para la serie de la TPS. Emiliano González en la primera posición, Marcos Ortiz segundo, tercero Federico Luques, cuarto Agustín Vargas, quinto Walter Mayorga, Félix Rique sexto pero no participó de la serie, séptimo Pablo Monte, octavo Enrique Cárcamo, Brian Alborsen noveno, décimo Martín Ojeda y undécimo Alejandro Mayada, que en este caso, bueno, también no participó de la competencia, ya que en la vuelta previa el auto no estuvo en condiciones de largada. Allí vemos el momento del lanzamiento de esta competencia, donde Emiliano González se fue adelante, seguido de Marcos Ortiz, que no le perdía pisada, estaba allí muy cerquita, con una presión importante, ya que convengamos que en este caso, en la carrera anterior, recordemos, Marcos Ortiz defeccionó en la competencia, el triunfo era de Emiliano González en la primera fecha y Marcos tenía que venir descontando, ¿no? Era lo que se supone que tenía que hacer, ¿no? La lucha incesante en lo que hace a esta primera y segunda posición. Por detrás venía Vargas, venía Federico Luques, estaba Mayorga también puesto allí, luego venía Cárcamo, Pablo Monte, que tuvo sus dificultades también en la competencia, más atrás venía Ojeda y dentro de la última posición estamos con Brian Alborsen aquí en esta serie, que se corrió con 6 vueltas y el mejor registro lo tuvo Emiliano González en 1 minuto 732 milésimas a un promedio de velocidad de 141 kilómetros 143 metros. Fue ardua la competencia, aquí problemas, aquí comenzaron los problemas para, en este caso, Mayorga y Cárcamo, que se tocaron allí lamentablemente y bueno, Mayorga en este caso fue excluido parcialmente por la maniobra peligrosa que le adjudicó el comisario deportivo al auto 101, ¿no? Así está, lo vemos a Mayorga, que abandonó, siguió Cárcamo así en carrera y mientras tanto en la punta seguía esa lucha incesante. Está muy pareja la categoría y de hecho no se pueden sacar ventaja, ¿no? No hay resto quizás para más, porque en definitiva, fíjense que allí, ahí está el problema que tiene Emiliano González después en carrera, ¿no? Una curva que lo tiene a mal traer, por lo menos
a varios pilotos. Aquí esta lucha fue la más interesante, le diría en la serie por lo menos, ¿no? Alborsen, Ojeda y Pablo Monte, que venía con algunas dificultades, lamentablemente, y que de todas maneras, más allá de la lucha, obtuvo una quinta posición en esta serie. Allí ven, presionado, Emiliano González gana la competencia, seguido de Marcos Ortiz y el resto de los pilotos que cumplieron con las 6 vueltas. 2 vueltas para Cárcamo. Alejandro Mayada no participó, dijimos, y fue excluido Walter Martín Mayorga. Tampoco había participado Félix Ríquez en esta serie. Este es el resultado final entonces para estas 6 vueltas clasificatorias para correr la final. Emiliano González fue el ganador de la competencia, allí vemos ya el final de la carrera. Ganador Emiliano González, segundo Marcos Ortiz, tercero Federico Luques, cuarto Agustín Vargas, quinto Pablo Monte, sexto Martín Ojeda. En la séptima posición para esta serie, Brian Alborsen, Enrique Cárcamo 2 vueltas, como dijimos, sin vueltas Alejandro Mayada y excluido por maniobra peligrosa Walter Mayorga. Y bueno, vamos a ir a ver la final, por supuesto, ¿no? Una final que seguramente iba a ser más que entretenida. Así lo vemos a Gustavo Luques con su hijo Federico, que está asistiéndolo en este caso, ¿no? Se bajó Luques en esta ocasión. Emiliano González salía en la primera posición, como habían quedado en la serie. Marcos Ortiz segundo, Federico Luques tercero, Agustín Vargas cuarto, quinto Pablo Monte, Martín Ojeda sexto, séptimo Brian Alborsen, Enrique Cárcamo octavo, noveno Alejandro Mayada, Walter Mayorga no participó y en el cajón 11 estaba Félix Enríquez. No pudieron colocar el coche en condiciones para esta final los Mayorga. Largada de la final, por supuesto, que estuvo entretenida porque en definitiva se cumplió con un buen espectáculo al margen de lo que pasaba en la punta. Allí Marcos Ortiz intenta martearle la primera posición a Emiliano, que se mantuvo firme allí. Por afuera es muy difícil con autos muy parejos. Y bueno, allí se fueron encolumnando y allí problemas para Brian Alborsen, sí, con el auto 4, el auto naranja. Y Félix Ríquez, que con el Escort ya había avanzado un lugar por lo menos desde el lanzamiento hasta aquí, hasta la bajada de la olla, ¿no? Allí lo vemos, cómo se tira Federico Luques para pelear la posición con Marcos Ortiz. Venía también muy pegadito ahí Agustín Vargas en el circuito más corto, ¿no? En definitiva, que tiene el autódromo aquí en esta variante del Curbón que sale a la recta principal. Allí va Emiliano firme hasta ahí, con Marcos Ortiz seguido, Agustín Vargas expectante y tratando de venirse para adelante el resto de los pilotos, ¿no? El verde Federico Luques, Pablo Monte estaba allí, Cárcamo, también con ansias de ir para adelante como tiene que ser en definitiva, ¿no? Allí problemas para Federico Luques, casi lo pierde al auto, se pudo reponer, pero bueno, también allí, en este caso, Pablo Monte va a buscarlo para ganarle posición, se recuperó Federico y pudo mantener allí esa posición en tanto y en cuanto, obviamente, el auto se lo permitió. Vamos a decir también que hay que estar atento, porque se produce una maniobra realmente inesperada para el piloto, inesperada para nosotros, porque veíamos en el andar, en el transcurso de las vueltas, como Emiliano mantenía la primera posición con un Ortiz que lo tenía cerca, ¿sí? En algunos sectores se ponía aún más cerca, pero parecía que se podría estar corriendo 3 días, así, ¿no? Emiliano bien ahí, hasta que aparece lo sorpresivo, pierde el auto allí Emiliano, y no había aceite, no había nada, solamente parece que fue una pequeña desconcentración, tuvo que retomar el hilo de la carrera, allí lo pasó Agustín Vargas, allá me parece que se distrajo también el auto verde, ¿no? Porque pasó de largo, allí vemos la maniobra, cómo pierde el auto Emiliano, se rehace allí, vuelve, y esto me parece que distrajo a Federico. El auto verde al fondo lo vemos cómo se va afuera. Fíjese, pasa de largo allí. Yo creo que fue distracción
y esto, bueno, lo retrasó en lo que venía haciendo en la carrera, que venía haciendo una muy buena competencia. Aquí lo vemos a Marcos Ortiz ya más tranquilo, con un buen margen con respecto a quien lo perseguía, que era Agustín Vargas, ¿sí? Que allí también hizo una buena carrera, pero insistimos con esto, ¿no? La paridad de los coches es importante, entonces recuperar terreno si no hay equívocos del que va adelante se hace bastante difícil, ¿no? Allí lo vemos a Emiliano González, que en este caso está en la tercera posición tras este problema que tuvo allí en la curva número 12. Marcos ya manejando a un ritmo que obviamente le permitía hacer los radios ideales, lo mismo que Vargas, y me imagino la calentura de Emiliano ante lo que pasó allí en pista, ¿no? Cárcamo, que venía en buen ritmo también, se colocó allí en la cuarta posición, y por detrás venía la otra lucha, ¿no? Que también tuvo la competencia, que estaban allí Federico Luques con el auto verde, por detrás venía Martín Ojeda con Alborsen, y un Félix Ríquez que aguantó 14 vueltas de las 17 que tenía estipulada la carrera. Hubo entretenimiento en la parte de atrás de la competencia, Aquí vemos la bajada de la bandera para Marcos Ortiz, que gana la competencia, Vargas, que entra allí, Emiliano y el resto de los pilotos que van llegando para culminar con esta competencia. Abandonó Pablo Monte al cabo de 4 vueltas, Alejandro Mayada pudo recorrer 11 circuitos y, como dijimos, Félix Ríquez 14 vueltas nada más. El resto de los pilotos cumplieron con los 17 giros estipulados para esta competencia. Final, Marcos Ortiz ganador, segundo Agustín Vargas, tercero Emiliano González, cuarto Enrique Cárcamo, Federico Luques quinto, sexto Brian Alborsen, séptima posición final para Alborsen y Ríquez con 14 vueltas, Mayada 11, Pablo Monte 4 vueltas nada más. Final, Turismo Pista Santacruceño. Emiliano, bueno, una carrera que venía bárbara. ¿Qué pasó? Porque nos sorprendió, la verdad, la maniobra. Sí, la verdad que veníamos bien, veníamos rápido con Marco, me traía muy cortito y cuando logramos hacerle una pequeña luz, la verdad que no sé qué me pasó, no le echo la culpa ni a la pista, ni al auto, ni a nada. Se ve que me la mandé yo, se me empezó a correr un poquito para la izquierda, se ve que agarré la parte sucia y bueno, no lo pude hacer zafar y bueno, fuimos al trompo. La verdad que una amargura terrible porque el auto anda muy bien, teníamos auto para ganar con 30 kilos y bueno, no lo supe aprovechar, así que nada, no me queda nada más que agradecer a todo el equipo de Gustavo, de Enrique, y pedirle disculpas porque el auto estaba igual o mejor que la carrera pasada para ganar con 30 kilos y bueno, me mandé un mocazo. Bueno, a ver, pasa. Sí, seguro, pero bueno, eso no quita la bronca, obviamente. No, seguro. No es la primera ni la última vez que me va a pasar, así que esperemos que sea la última, pero dudo. Claro. A ver, en definitiva, ¿te sorprendiste poco o nos sorprendió a nosotros? Porque la verdad que venías firme, venías aguantándolo bien a Marcos, te buscaba por algunos lugares, pero lo venías aguantando bien y la maniobra de repente salió y bueno. Sí, desafortunado total porque ya te digo, las vueltas que Marco más cerca me trajo venía bien. Es el sector que más complicado estoy en la 2. Hoy en la mañana nos pasó lo mismo, ayer en la clasifica lo mismo. Se me tira a espantar un poquito, pero no es excusa, hoy me la mandé yo. Y bueno, y hoy habíamos hecho una luga, Marco, ya veníamos un poquito más tranquilos. Y bueno, ¿qué pasó? No sé, pero bueno, me mandé una macana grande, que perdimos muchos puntos. Y más que nada triunfo para el equipo, que para ellos los que laburan, ¿viste? Sí, seguro. Bueno, de todas maneras, conservás la punta, el tercer puesto te restó un par de puntos, pero bueno, todo por verse, en definitiva. Sí, seguro. Pero bueno, yo siempre digo que el auto cuando está para ganar hay que ganar, porque bueno, uno a fin de año después gana o pierde el campeonato por un punto y bueno, es ahí donde se acuerda de esta macana. Así que nada, amargado por eso, porque el auto estaba, veníamos haciendo todo bien y bueno, me mandé mi cagadita en la final, que ahí no tenía que ser. Bueno, como siempre se dice, hay revancha. Hay revancha, pero de esta bronca hasta la carrera que viene no se me va. Disfrutalo igual. Dale, gracias y déjame agradecer y pedirle disculpas a todo el equipo, a Gustavo, a Enrique, a Lalán, a Pupi, bueno, a mis viejos que justo venían a esta carrera y me mandan esta cagada, así que bueno. Pero bueno, por lo menos vamos a poder subir al podio igual. Que andes bien. Dale, muchas gracias. Marcos, triunfo esperado, me imagino, porque en definitiva está muy
pareja la categoría, con Emiliano se equivoca o le pasó algo y vos aprovechaste obviamente la oportunidad, pero lo corriste durante toda la carrera. Sí, la verdad que tenemos dos autos muy parejos, Emiliano anda muy fuerte y bueno, lo corrimos, le metimos presión todo lo que pudimos. Justo en la vuelta anterior a mí se me mueve en la 2 y me hace una pequeña luz. Bueno, después a él se le corre y bueno, ahí lo pudimos pasar. Pero bueno, sabemos que tenemos muy buen auto, hay que tratar de clasificar primero porque son circuitos que cuesta mucho pasar a autos tan parejos. Lo peleamos un poquito en la largada, en el riñón, pero bueno, no nos alcanzó y después fue correrlo y tratar de que se equivoque, poner un poco de presión que se equivoque y bueno, gracias a Dios se nos dio. Seguro. ¿Estaba complicada la pista en algunos sectores? No, quizás con el transcurso de las vueltas veníamos muy rápido y ya los autos empiezan a ir un poco de cola, a hacer cosas raras y bueno, cada vez se pone más complicado, pero creo que hicimos hasta la vuelta 10, veníamos haciendo ritmo de clasificación, así que es muy bueno. Bueno, bienvenido al triunfo, ¿no? Sí, la verdad que nos viene muy bien, una lástima la carrera pasada que se nos paró el auto, si no estaríamos muy bien en el campeonato. ¿A quién se lo dedicamos? Especialmente a todo el equipo, a mi viejo, a mi mujer, mis hijos, mi vieja y a todos los que siempre están ayudándonos. Felicitaciones y disfrútalo. Bueno, muchas gracias. Muy bien, una vez más hemos llegado al final de este programa y vamos a decirles a ustedes que en nuestro próximo encuentro tendremos alternativas del stock patagónico y por supuesto también las alternativas que dejó la categoría 1600 centímetros cúbicos con series y también su final. Gracias por la atención dispensada, que tengan ustedes una muy buena semana.